Abramos el depósito donde guardamos las cosas que nos dañan. Este es el primero de varios videos que voy a hacer para hablar de las heridas emocionales. Acompáñeme hasta el final de este video porque seguramente le va a interesar saber cuándo se generan las heridas emocionales, por qué se generan y sus efectos. Si es la primera vez que me ve, soy Marta Marín, psicóloga, y en este canal usted va a encontrar información de interés para su vida. Comencemos por decir que las heridas emocionales o las heridas del alma usualmente no se ven, pero sí se hacen evidentes. ¿Por qué? Porque suele suceder que la persona que tiene heridas hiere a otros. Entonces resulta muy interesante responder estas tres cosas. ¿Cuándo se generan las heridas emocionales? ¿Por qué se generan? ¿Y qué efectos tienen? Bien, ¿cuándo se generan las heridas emocionales? Definitivamente en cualquier momento de la vida. Sí, en cualquier momento de nuestras etapas de vida, sea la niñez o la juventud temprana o tardía, la etapa adulta o la etapa ya de madurez entrando a la vejez, se pueden generar heridas emocionales. El asunto es que una gran parte de las heridas emocionales surgen en la infancia. Y yo he encontrado que hay un enorme número de personas que vienen cargando heridas emocionales desde su infancia. Ahora, si estamos hablando de heridas del alma, sí o sí estamos hablando del pasado, porque ya cuando hablamos de una herida, es algo que se ha causado antes, ¿sí? Si me hago una herida en este momento, dentro de un segundo ya estoy hablando del pasado. Y son heridas que pueden tener días, meses, semanas, años. El asunto es que en la mayoría de las personas tienen meses, años, a veces décadas. ¿Mm? Encontré en uno de los libros del doctor Stamateas una mención que hizo de un estudio hecho por el doctor Neymeyer, en el que él se ocupó de indagar la ansiedad frente a la muerte y concluyó, menciona el doctor Stamateas, que la mayoría de personas que acepta con tranquilidad la muerte es porque no tiene pendientes. Qué interesante, ¿no? Porque usualmente la muerte es algo que genera mucho temor en la mayoría de personas. La mayoría de personas tiene el temor a la muerte. ¿No? Pero este doctor, profesor de psicología y escritor, autor de muchos libros, eh, encontró que hay personas que tienen mucho temor a la muerte, pero hay otras que la aceptan. Y los que la aceptan es aquellos que han vivido bien, que han logrado sus objetivos y que no tienen pendientes. Ahora, pensemos cuáles son esos pendientes. Usualmente las personas yo he encontrado, y aquí les hablo de mi propia experiencia, es que las personas consultan mucho a los psicólogos, psiquiatras, a los consejeros, porque tienen pendientes, tienen situaciones no resueltas de su pasado, tienen pendientes consigo mismo, tienen pendientes con otros, tienen muchas situaciones que están ahí como guardadas y que la persona necesita resolver. Y en la mayoría de los casos, esos pendientes tienen que ver con heridas emocionales. Llamémoslas heridas del alma. Ujú. Entonces, recordemos, ¿cuándo se generan las heridas? En cualquier momento en la vida, pero hay una gran mayoría que se generan en, en las épocas tempranas de nuestro desarrollo. ¿Por qué se generan las heridas emocionales? Básicamente por la manera como interpretamos cada vivencia que tenemos. Si estamos hablando de heridas, sin duda tenemos que hablar
de esas vivencias que son tristes, que causan dolor, que son traumáticas, que han dejado un recuerdo no grato en la persona, que son vivencias displacenteras. Marta, ¿a qué se refiere con interpretación? Bueno, cuando yo tengo una vivencia, yo le doy un valor a esa vivencia según lo que yo creo que debió ser o pasar. Voy a dar un ejemplo. Usualmente atiendo jóvenes. Voy a dar un ejemplo de una chica. La chica me dice, está en un tema de ansiedad y me dice, Marta, pero es que no entiendo. No entiendo porque yo siempre procuré dar el mejor rendimiento escolar, ser la mejor en mi colegio, en, tanto en la básica como en la secundaria, pero mi mamá nunca lo valoró. Mi mamá siempre me reprochó y no logró satisfacerse con mis resultados. Entonces, la pregunta es, ¿y qué piensas de eso? Que no debió ser así, porque ella debió comprender que yo estaba haciendo el mejor esfuerzo. Esa es la interpretación que hace ella. Mi mamá debió ver que yo hice el mejor esfuerzo. En un video previo, por ahí en la descripción de este les dejo el enlace, hablé de cómo identificar las emociones básicas. Entonces, la persona que interpreta en esa vivencia que perdió algo, pues seguramente le acompaña la tristeza. Pero la persona que considera que vivió algo injusto, como es el caso que les acabo de comentar, pareciera algo no muy grave, pero para esa persona es muy significativo, eso le genera a la persona enojo, rabia, y es algo que no ha solucionado por mucho tiempo. Y lo mismo, pueden haber experiencias que generaron en la persona miedo, temor. ¿Mm? Ya sé, usted puede estar diciendo, pero Marta, hace unos minutos dijo que la mayoría de estas heridas se generaban en la niñez, en la infancia, en etapas tempranas, pero cuando somos niños no podemos interpretar o hacer ese tipo de argumentación. Es verdad, probablemente un niño, probablemente no, o sea, cognitivamente, un niño no puede hacerle esta interpretación que acaba de hacer una chica en su juventud temprana. Pero resulta que el niño sí viene preparado para percibir el entorno, para percibir lo que recibe del entorno. De hecho, decimos que los niños son como esponjas, absorben todo. Entonces, por ejemplo, un niño viene preparado para tener unos padres que lo protejan, que lo cuiden, que le den amor. Y si no es lo que recibe, pues en su ser interior está percibiendo, está interpretando, aunque cognitivamente no lo esté diciendo, no lo pueda procesar, lo que está sucediendo. Y eso está marcando, tiene la capacidad de generar una impronta en la memoria de ese niño. Y usualmente son recuerdos que acompañan a la persona y un día tiene que resolverlos, salvo que haya desarrollado unos recursos psicológicos muy fuertes que le ayuden a ir adelante sin que eso lo detenga. Pero en la mayoría de casos, lo que yo encuentro es que las personas necesitan resolver esas situaciones. Necesitan resolver esas memorias dolorosas que se han generado en la infancia. ¿Mm? Eso es bastante importante. La pregunta obligada sería, ¿todos los eventos tienen la capacidad potencial de generar daño emocional? Sí, pero recuerde que depende de la valoración, de la interpretación que la persona hace del evento. ¿Mm? Por supuesto, hay algunos eventos muy puntuales que pueden llevarnos a esas heridas. Voy a mencionar cuatro. El rechazo. Cuando un niño es rechazado,
por uno de sus progenitores o por los dos o por la familia extensa, porque esos casos se presentan, esa percepción de rechazo genera dolor emocional. El rechazo también se presenta de otras maneras. Por ejemplo, cuando un niño no le cae en gracia a su profesor, docente, en la escuela, en el colegio, en la universidad, y genera rechazo. Esto suena raro, pero yo digo que los niños en su inocencia suelen ser crueles y a veces rechazan a los otros niños por su condición, por su contextura física, por la forma de hablar, por cualquier cantidad de cosas pequeñitas, pero muchos niños son marcados por ese rechazo. ¿Y qué hay del bullying? En la mayoría de los casos el bullying es una muestra de rechazo a alguna condición, a algo especial de la persona. Tema largo, que seguramente lo vamos a tocar en otro video. El abandono. El abandono, igual, un niño que es abandonado por sus padres o por uno de sus padres o los dos padres, porque hoy se presentan tantos casos, genera lesiones, usualmente de por vida. Una persona que es abandonada por su pareja genera herida emocional. La muerte prematura de los padres usualmente es interpretada por el niño como abandono. Ah, pero el papá no tuvo la culpa, o la mamá. Sí, eso es cierto, eso no entra en discusión, pero el niño lo interpreta como, ¿me dejo? ¿Mm? El otro pueden ser eventos traumáticos que vive la persona. Eventos como calamidades domésticas, un accidente, una enfermedad catastrófica, tantas cosas que pasan y que pueden ser traumáticos y que la persona o sea, no logra afrontarlos de la mejor manera. Pensemos en el abuso. El abuso que usualmente va pegadito al maltrato, ¿no? Abuso de todo tipo. Abuso emocional, el abuso psicológico, que muchas veces se presenta con palabras, con discriminación, con el trato no bueno que se le da a la otra persona. El abuso físico, que se da por golpes, castigos, eh, correcciones desmedidas, el abuso sexual. Tema largo también, que probablemente lo tocaremos en otro momento. Y no quiero pasar por alto eh, algo que mencionó y le escuché en alguna enseñanza al doctor Fernando Orihuela. Él lleva muchos años dedicado a la educación y en esa ocasión habló de la vitamina triple A. Y efectivamente, cuando a un niño le falta la vitamina triple A o alguno de sus componentes, le puede marcar para toda la vida. Marta, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es esa vitamina? La vitamina que tiene los componentes del amor, la aceptación y la aprobación. Tres expresiones que todo niño necesita para desarrollarse bien emocionalmente. ¿Mm? Ahora, ¿qué efectos tiene todo esto que se conjuga para lastimar el alma, el corazón de la persona? Yo tengo aquí algunos. No, estoy segura que no los tengo todos, pero algunas cosas que yo he encontrado en las personas que me consultan, con quienes he trabajado. Tengo inseguridad, muchos temores, dificultad en las relaciones interpersonales, personas con dificultad para el relacionamiento, am, ansiedad, depresión, dificultad para lograr las metas. También he encontrado personas que tienen alteraciones físicas,
Hay personas que llevan mucho tiempo sufriendo de alteraciones en el sueño. Hay personas que tienen alergias y usualmente han encontrado que están asociadas a temas emocionales. Hay un tema que ha sido investigado, hay estudios serios, y es la presencia de artritis reumatoide. Han encontrado que muchas personas que sufren de esta patología tienen componentes emocionales importantes, componentes emocionales asociados a la ira, a la falta de perdón, hay componentes de depresión, de ansiedad, y así podría enumerar otros. ¿Qué es el asunto de la herida emocional? Que la persona usualmente sufre un dolor permanente. Cuando habla de las vivencias que lo marcaron, usualmente tiene expresiones de llanto, de dolor, de profunda tristeza y no logra manejar la situación. ¿Mm? ¿Por qué es importante abrir esa puerta y sacar eso que hay allí que lastima? Voy a mencionar dos cosas básicas. Una, porque usualmente la persona herida hiere a otros. Tiene dificultades en el relacionamiento porque es una persona que está a la defensiva, que está al ataque. Es una persona que se vuelve muy intolerante con muchas cosas en las relaciones interpersonales. Porque piensen esto, cuando hay una herida física que no logra sanar, ¿qué suele suceder? Termina contaminando el cuerpo y genera otros problemas, inclusive podría generar la muerte. Igualmente pasa en lo emocional. Una herida que no se sana contamina muchas cosas en el desempeño de la persona. Y lo segundo tiene que ver con la posibilidad de vivir la vida plena, de desarrollarse, de alcanzar lo que anhela. Y quiero invitarlo a que piense en esto. ¿Para qué fue hecho un barco? Para navegar, ¿cierto? Pero imagínese que el barco sale del puerto, pero de repente ve que no puede avanzar. Y de pronto el encargado se da cuenta que el ancla se quedó allí, en el puerto. Es como que el barco quiere avanzar, pero está anclado. Y el ancla está hecho para mantener estacionado el barco. Exactamente eso mismo pasa con nosotros. Cuando el pasado está presente, cuando el pasado sigue presente en nuestro presente, cuando el pasado sigue presente en nuestro presente, nosotros seguimos vivenciando el dolor, la amargura, la tristeza, la rabia de lo vivido en el pasado. ¿Y qué pasa con eso? Que eso es como pretender que el barco avance, se vaya a alta mar, pero con el ancla puesta en el puerto. La persona que no sana sus heridas emocionales tiene un ancla en su pasado que no le deja avanzar al futuro y no le deja disfrutar del presente. Hay que reconciliar ese pasado, convertir ese pasado en fortalezas, como lo diría el doctor Stamateas, para poder avanzar y tener una vida plena hoy. Bien. Qué bueno que se quedó hasta aquí, porque le dije que este era el primero de varios videos. Pretendo hablar de cada uno de estos temas con más detalle en próximos videos. Si cree que esta información es valiosa para personas que usted conoce, compártala, compártala. De repente alguien necesita escuchar estas cosas. Y acompáñeme en el próximo video. Si no se ha suscrito, recuerde, suscríbase y dele clic a la campanita para que YouTube le avise cuando yo suba un próximo video. Hasta el próximo.